¿Por qué no hay voluntad de explicarle, de informarle a estas comunidades sobre esfuerzos como la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes? Pregunto, nada más pregunto. Nosotros queremos hacer la diferencia y por eso, pues, transmitimos como transmitimos, con las limitaciones que transmitimos. Muchas personas me han estado diciendo, hoy hay muchas interrupciones. No me importa, lo sé. Está una tormenta en la sierra en estos momentos y entendemos, pero es más importante presentarle este registro, este documento y estar presente aquí en estos pueblos que venderle una cobertura desde los estudios de Ciro, de Joaquín o de Loret. Cada quien que se informe donde quiera. Bueno, déjeme en estos momentos enlazarnos para continuar con este programa con una amiga de la casa, feminista, pero que también puede ayudarnos a entender lo que está ocurriendo con la toma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Renata Turrén, ¿cómo te va? Muy buenas noches, te mando un abrazo. Querido, ¿cómo estás? Muchas gracias por tenerme en el programa. Qué gusto estar con todos ustedes. Oye, Renata, pues muchos están confundidos acerca de esta toma de las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El presidente, por un lado, descalifica o reprueba algunas de las acciones. Por otro lado, el reclamo que el presidente no ha escuchado ni se ha pronunciado como debería sobre la violencia contra la mujer, la violencia de género en nuestro país. Y en medio de todos estos dimes y diretes, continúa esta tensa situación. Cuéntame desde tu perspectiva, ¿cómo ves lo que está ocurriendo con la toma de las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Claro, claro que sí, Vicente. Pues mira, varios puntos. Creo que a mí siempre me gusta empezar con el tema más importante, que es apoyar a las compañeras. Las demandas que están pidiendo las compañeras son legítimas, ¿no? En un país donde se matan a 11 mujeres al día, donde violan, nos desaparecen, el auge del movimiento feminista es simplemente una respuesta lógica a tantos años de omisión por parte de las autoridades, ¿no? Por otro lado, creo que se ha perdido también mucho el tema de cómo es que las policías locales, en específico, lo que pasó en Guanajuato a finales de agosto y lo que acaba de pasar en el Estado de México la semana pasada, esa brutal represión por parte de las policías locales también se ha perdido con todo el tema de la CNDH, ¿no? Y en este sentido, me parece un poco, cuestiono, mejor, más que poner un juicio de valor, cuestiono un poco el dirigir de parte del movimiento feminista, el dirigir el pleito o la exigencia de la renuncia de Rosario Piedra y a la CNDH en específico, cuando en realidad, uno, las fiscalías, yo como lo describo es que nos estamos peleando con Rosario Piedra mientras las fiscalías comen palomitas y nos ven pelear y ellos son los que tienen las responsabilidades legales de hacer algo. Y mientras tanto, además, las policías locales nos reprimen, ¿no? Reprimen a las compañeras en el Estado de México, reprimen a las compañeras en Guanajuato. Y aquí en la Ciudad de México, lo que sea de cada quien les puede gustar a muchas compañeras del gobierno, ¿no? Pero no se ha reprimido a ninguna compañera, ¿no? Ni por parte de las autoridades federales, a pesar de que un edificio federal esté tomado, ni mucho menos por parte de las autoridades locales. Entonces, yo me cuestiono un poco la estrategia del movimiento, siendo como tú me presentaste, y te lo agradezco, me siento feminista, bueno, me considero feminista, no creo que tenga nada de malo cuestionar la estrategia del mismo movimiento. Yo escribía hoy en la mañana mi texto al respecto y decía, bueno, de pronto yo también soy profundamente obradorista y eso no significa que yo no tenga de pronto algunas críticas hacia el presidente. Aquí mismo lo he dicho, ¿no? De pronto ha habido comentarios con los que no he estado de acuerdo con el presidente y eso no significa que no sea
obradorista, pues lo mismo siento que puede suceder del otro lado, ¿no? Yo soy feminista, pero creo que la estrategia del movimiento, sin poner un juicio de valor, me cuestiono yo más bien por qué no estamos volteando a ver a quien realmente es necesario. Entonces, hoy sacamos un comunicado, son más de 845 firmas de feministas, senadoras, diputadas, compañeras, la compañera Frida Guerrero firmó, Meme Yamel, Andrea Chávez, periodistas y activistas muy importantes a nivel nacional. Bueno, una servidora también firmó, y justamente pidiendo esto, ¿no? O sea, apoyando las demandas, condenando la brutal represión de las policías de Guanajuato y del Estado de México, pidiéndolas a las autoridades que sigan con este diálogo abierto que ha mostrado la CNDH, pero sí convocando a las compañeras a dialogar sobre la estrategia, ¿no? Y por qué estar volteando hacia hacia la CNDH con una compañera como Rosario Piedra, que sinceramente yo no puedo pensar que podríamos tener una compañera al frente de la CNDH mejor que ella, y no voltear a ver a las fiscalías, ¿no? Se puede hacer críticas a la CNDH, por supuesto, pero no olvidemos quién fue la CNDH antes, quien trató de echar para abajo el aborto, quien escondió lo de Ayotzinapa, quien jamás se pronunció por los feminicidios que se triplicaron en el sexenio de Felipe Calderón, y por fin tenemos una luchadora social y queremos echarla. De verdad me cuesta mucho trabajo entender por qué ella, y dejamos omisas a las fiscalías que son profundamente misóginos como estructura social. Déjame, mi querida Renata, señalar que en este comunicado hacen referencia a fiscalías omisas. En México existen fiscalías locales a cargo de la investigación y impartición de justicia, incluyendo en casos de feminicidio. Sin embargo, hoy tenemos 10 feminicidios al día. Los feminicidios llevan presentes décadas en nuestro país, pero se triplicaron en el sexenio de Calderón. México es el país con más abuso sexual infantil en el mundo. El 70% de las mujeres han vivido en al menos un episodio de violencia por sus parejas. 9 de cada 10 mujeres ha sido acosada en el transporte público. Las feministas dicen en este comunicado: hemos alzado la voz para exigir que se detenga la violencia contra las mujeres. Las policías locales de Guanajuato y el Estado de México han reprimido brutalmente a las compañeras. Mientras tanto, las fiscalías locales siguen omisas y son cómplices de la violencia misógina. Hashtag fiscalías misóginas. Me llama mucho la atención que hagan este posicionamiento y que desde el Estado de México, por ejemplo, la tendencia sea los salarios rosas. Ya si no, esto demuestra que le está metiendo mucho dinero a Alfredo del Mazo o el PRI a crear, a posicionar tendencias ficticias en momentos en que se le debe de exigir al gobernante. Pues no sé qué más tengamos que hacer y decir, mi querida Renata Turrent. Totalmente, ¿no? Como ahora sí que, como dice el presidente en las mañaneras, ¿quién pompó? Porque ¿por qué estamos rosas? Si ni siquiera existe evidencia de que ha servido bien el salario rosa, ¿no? Mientras oprimieron, bueno, vaya, cuando sacaron a las compañeras del Estado de México, la semana pasada había una mujer embarazada, había niños, es un escándalo, y yo de verdad por eso no entiendo cómo es que como movimiento no estamos volteando a exigirles tanto a las policías locales como a las fiscalías que empiecen a hacer algo con los feminicidios, ¿no? Recordemos también que la CNDH no tiene mayores virtudes que hacer recomendaciones, ¿no? No tiene dientes, como se dice coloquialmente. Entonces, y quien sí tiene dientes son las fiscalías. Y entonces me cuesta muchísimo, de verdad, me cuesta muchísimo trabajo entender, lo digo con toda sinceridad, e invitando a las compañeras al diálogo para entender por qué no estamos, digamos, volteando a ver a quien realmente es responsable, y sobre todo cuando Rosario Piedra ha salido en múltiples ocasiones la semana pasada, a decir que está dispuesta a tomar el pliego petitorio de las compañeras, a tratar de dialogar. Entonces yo aquí sí humildemente, y como parte del movimiento feminista muy orgullosa, hago un humilde llamado al diálogo y a tratar de responsabilizar a los que realmente son responsables, ¿no? Mi querida Renata, nada más para cerrar, ¿hay tomas como las de las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a nivel estatal?
La del Estado de México fue la toma de la comisión, que es la comisión a nivel estatal. Y acá, bueno, sí es la nacional, ¿no? Y aquí sí, dicho sea paso, parte de la estrategia de las compañeras que tomaron la CNDH de aquí es hacer un refugio, ¿no? Y yo no creo sinceramente que es una propuesta excelente el estar exigiendo refugios para mujeres que son víctimas de violencia familiar, pero no creo que sea la solución, porque ¿cuántas mujeres puedes tener en la CNDH aquí en México, ¿no? En la Ciudad de México. ¿100? No sé, no sé el espacio que se pueda tener, ¿no? Pero esto no resuelve un problema estructural. Entonces yo por eso insisto que el movimiento creo que sí tendremos que pensar un poco más hacia adelante y cuál es la estrategia hacia adelante, a quién acusamos y a quién le exigimos, ¿no? Y aquí puede entrar también la exigencia al gobierno federal por los refugios, no estoy eximiéndolos de poder, o sea, ellos también tienen el poder, la responsabilidad, sobre todo política, de guiar la conversación pública hacia un lugar mucho más ameno para el movimiento. Eso no lo voy a negar. Pero de ahí a girar toda la atención hacia la CNDH me parece un error político de parte del movimiento. Mi querida Renata, ¿por qué no cerramos invitando a la gente que te siga, que te lea, que te escuche en tus plataformas, en tus redes? Y yo agradecido, como siempre, en el alma por hablar sin máscaras y sin censura en este espacio libre como el viento en el que cabemos todos. Así es, como el mismo movimiento obradorista, cabemos todos y yo te agradezco mucho el espacio. Me pueden seguir en @rturrent. Ahí he estado poniendo actualizaciones al respecto, el texto que escribí en la mañana, el texto que salió hoy en la tarde del Instituto Nacional de Formación Política y ahí también pueden encontrar el pronunciamiento, todos los nombres. Firmó Jesús A. Rodríguez, de verdad muchas feministas de todo el alma, activistas, luchadoras sociales, que estamos a favor de las demandas que piden las compañeras, las apoyamos, las acompañamos. Nos duele las represiones que están sufriendo las compañeras de otros estados, no acá en la Ciudad de México, pero en otros estados sí. Pero sí pedimos la apertura al diálogo y no linchar a Rosario cuando es la única que ha mostrado la apertura para hablar con nosotros. Entonces, pues sí, humildemente pedir el apoyo a la compañera Rosario y sobre todo, más allá del apoyo, ¿no? El apoyo sí voltear a ver a quien realmente no ha hecho nada y como tú bien dices, nada más está comprando hashtags y tendencias en el Estado de México para no hacerse responsables. Querida Renata, un abrazo, buenas noches. Otro abrazo para ti y todo tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. Gracias, es Renata Turrent hablando con nosotros sin censura.